Bueno, Fernando, es un gusto que de nuevo nos veamos. ¿Cómo estás? Javier, qué gusto, muchas gracias. Qué gusto, ¿cómo te va? Bueno, bien, bien. Primero, a ver, muy rápido para que hablemos de lo que ya sabes. ¿Cómo va el Congreso? O sea, ha de estar interesante, ¿no? Muy bien, una buena convocatoria. Ayer ya llegaron los primeros expertos a hablar de temas interesantes como nuevas alternativas de movilidad, carro compartido, buscar formas en que la gente se movilice mejor, que se suplan algunas deficiencias que existen en el transporte, mejorar la movilidad, reducir el uso del vehículo particular. De tal manera que empezamos a tratar buenos temas, como se acaba de ver, estuvieron representantes del gobierno federal y local hablando de cómo están trabajando los temas de movilidad y cómo se busca mejorar este tema, que es una preocupación de todos los gobiernos, no solo en México, sino en general en el mundo. A ver, muy en breve, aunque sé, aquí nos vamos a tener que construir en el tiempo, pero a ver, muy en breve, te digo, ¿fue muy difícil crear un sistema de transporte a Bogotá? Esto es un tema que pasa por voluntad política primero. Eso es importantísimo, que el gobernante de turno tome la decisión de transformar un sistema de transporte público que viene funcionando de manera tradicional, para el caso de Colombia antes de la transformación, 50 años de un transporte público con una modalidad que finalmente permitía la prestación del servicio, pero en unas condiciones precarias. De tal manera que lo primero, voluntad política. Lo segundo, decisión política, que eso implica poner recursos y meterse al tema de la transformación enfrentando muchos obstáculos. Algunos de ellos derivados de la oposición que tienen los empresarios del transporte de cambiar ese método tradicional de operación. Siempre hay una confrontación, eso es un tema muy fuerte. Y lo segundo, también un cambio de chip en los ciudadanos sobre una forma distinta de ver el transporte público urbano. Claro que sí. ¿Cuál es la ciudad, el otro día te lo preguntaba, la ciudad de este país, México, que tú, bajo tu óptica y tu análisis, tiene el mejor transporte público? Yo creo que hay mucha evolución en muchas ciudades, pero yo creo que la que más está consolidada hoy en desarrollo de su transporte público es León. León es un muy buen ejemplo de un sistema integrado de transporte, ya están pasando a tener un sistema de bicis, copiando un poco experiencias buenas como las del Distrito Federal, pero creo que van en una política bien interesante en términos de la transformación del transporte público. Otras ciudades como Chihuahua ya implantaron su sistema integrado de transporte, están en proceso de consolidación. Hace un año que empezaron a operar, pero pues esto es un proceso que madura. Sí, necesita tiempo, ¿no? Sí, necesita tiempo, repito, no solo para que los mismos gobernantes y las autoridades entiendan que es una forma distinta de operar, sino los ciudadanos y los empresarios del transporte, para citar algunos actores. A ver, temas así concretos que el otro día conversábamos, Fernando. ¿Qué resuelven las bicicletas? ¿Resuelven algo las bicicletas? Sí, sin duda. Mira, tenemos que buscar alternativas de movilidad que sean poco más eficientes, menos contaminantes. Y la bici creo que resuelve el tema para desplazamientos cortos, pero eso implica tener infraestructura para los ciclistas. O sea, no podemos decir, hágase uso de la bici sin tener condiciones de infraestructura que permitan que la gente se movilice fácilmente en condiciones de seguridad. Creo que la tendencia es a buscar infraestructuras mucho más equitativas para todos los usuarios de la vía, para todos los usuarios del sistema de movilidad. Yo creo que las bicis sí resuelven un poco el hecho de estar metido en un coche durante mucho tiempo para hacer unos desplazamientos cortos que puedes hacer en bici y que te generan una eficiencia y una productividad mucho mejor y un mejor uso del tiempo. ¿Qué hacemos en la Ciudad de México con los microbuses, Fernando? Atención, yo creo que ese es un tema de especial atención. El 51% de los viajes de transporte público en la Ciudad de México se hacen en este sistema de transporte. 51%. O sea, es que no muy se le alto. menosprecie, ¿no? No. Hay que ponerle mucha atención. Yo creo que ya hay ejemplos interesantes en la Ciudad de México con el tema de Metrobús, ya 5 líneas operando, donde hay empresarios de transporte organizados, un mayor control, planeación, regulación y control por parte de un ente gestor de transporte público que es Metrobús, que ya ha demostrado que efectivamente este esquema sirve. Yo creo que hay que ir buscando la forma de mayor organización de los operadores de transporte, pero también mayor control de las autoridades en términos de qué le exigimos a los empresarios de transporte, en términos de condiciones físicas y técnicas de los vehículos, de capacitación a los operarios de los vehículos,
de que respeten los puntos de parada, de que hagan una planeación de transporte para que no haya sobreoferta de vehículos en las calles. Entonces, hay que ponerle atención a este tema. Ya la ley de movilidad plantea el tema del sistema integrado de transporte público. Yo creo que un primer paso es organizar lo que está un poco más desorganizado y lo que requiere mayor atención. Oye, ¿y qué se hace, por ejemplo? Vamos a suponer que desaparecen los microbuses. ¿Cuántos habrá en la Ciudad de México? Se calcula que unos 30,000 si contamos con el Estado de México, los que se desplazan. La conurbada. Sí. Oye, ¿y qué hacer? ¿Te deshaces de ellos y dónde los metes? ¿Dónde los avientas? No, yo creo que eso es un proceso que también tiene que ser gradual. Entonces hay que ver cuál es la edad de la flota vehicular y ver cómo algunos vehículos todavía tienen vida útil, sacarlos que definitivamente ya cumplieron su vida útil, reemplazarlos por vehículos de una mejor tecnología, de mayor capacidad y usar lo mejor de la flota actual, los que tengan todavía vida útil, en las vías en que se pueden utilizar. Yo creo que el tema de los vehículos tiene que atender la capacidad de las vías, la demanda de pasajeros en los diferentes espacios. Entonces, estos vehículos que existen hoy, algunos podrían quedar operando, pero sí hay que reemplazar muchos de ellos que ya están obsoletos y están generando no solo problemas de emisiones, sino problemas que tienen que ver con la seguridad de los mismos pasajeros que se desplazan en ellos. Bueno, ¿el metro es una solución o no? Claro, yo creo que el metro es una solución y de hecho la red de metro de la Ciudad de México, 12 líneas, es una de las redes más grandes del mundo. Puedo equivocarme, pero creo que es la cuarta red de metro más grande del mundo. Lo otro es que funciona muy bien a pesar de la congestión que existe en las horas pico. Es una red de metro que funciona muy bien y sí soluciona. Por supuesto, hay certeza de los viajes, hay rapidez. Requiere muchas inversiones que son altas y por eso algunas ciudades no han podido implantar esta solución básicamente por problemas financieros, pero es una buena solución, pero ya estamos viendo que existen otras soluciones alternativas como los sistemas de transporte masivo basados en buses tipo Metrobús, que funcionan en superficie y tienen también una eficiencia importante, menos inversión, un mejor tiempo de implantación, pero lo más importante es que hay diferentes modos que se deben ofrecer y que se integren, es lo más importante, que se hablen las líneas de metro con las de Metrobús y con las líneas de Metrobuses. Claro. Hay que hacer un sistema integrado de transporte en las ciudades donde el usuario pueda usar un único medio de pago, donde haya infraestructuras adecuadas para cambiar de un modo a otro, donde puedan dejar su coche seguramente también en un punto donde pueden tomar transporte público o dejar su bici también en el intercambio. Hay que buscar la intermodalidad, creo que ese es el camino, pero también hay que pensar que el usuario principal de la vía es el peatón y todos somos peatones en algún momento y generar unas infraestructuras que permitan el uso de la vía por el peatón, por el ciclista, por el usuario del transporte público y también por el usuario del coche. No se trata de una guerra contra el coche, sino de hacer un uso racional del vehículo privado. Del 100% del transporte público en la Ciudad de México, para mencionar el caso más incluso dramático del país, ¿no? Por el tamaño de la ciudad, ¿cuántos del 100% del uso del transporte público, cuántos usarán el metro? Son 4.5 millones de viajes al día. Es una muy buena porción. No tendría claro el porcentaje, pero se mueve una ¿Pero gran sería cantidad. que el 40, 30%? No, yo creo que es menos. Menos, 20. Sí, es menos. 25. Yo creo que debe estar alrededor de un 20%, yo creo, de los viajes. No estaría tan seguro del porcentaje, pero son 4.5 millones de viajes al día. ¿Y los taxis funcionan como tal o hay una sobreoferta? Hay que ponerle también atención al tema de taxis. Claro. Cuando hablamos de sistema integrado de transporte público, uno debe pensar que hay transporte público colectivo y transporte público individual. Y ese público individual son los taxis. Hay una muy buena oferta de taxis en la ciudad, pero su funcionamiento requiere también especial atención. Hay mucha desregulación en el tema, digamos que hay unos sistemas de taxis que funcionan muy bien, pero en el universo general del servicio de taxis hay que prestarle también especial atención. Yo no sé si haya sobreoferta, es que es lo mismo que sucede con el transporte colectivo. En las horas pico, claro, todo va repleto, no hay taxis. Sí. Lo que pasa es que hay que saber en qué momento se dispone la flota de taxis a funcionar dependiendo de la demanda. Entonces seguramente los empresarios de taxis, que deberían también estar organizados, podrían sacar la flota de taxis seguramente el 100% o el 80 o 90% en la hora pico y en las horas valle guardar esos vehículos y hacer una operación un poco más eficiente. Diferente, ¿no? A ver, para cerrar te diría, ya ves estos mitos, quien maneje en la Ciudad de México puede manejar en cualquier país del mundo. Sin duda. ¿Sí? Para que lo digas tú, quien maneje en Bogotá puede manejar en cualquier país del mundo. Así es, estas ciudades son tan complejas
y el funcionamiento del transporte privado. O sea, que hayas dicho tú que sí, me sorprende gratamente, pues. O sea, que ya pasamos el examen, como quien dice, ¿no? El tema es que el usuario del vehículo privado se vuelve también un poco defensivo y agresivo frente al uso del vehículo. Y eso hace que estás todo el tiempo en una situación poco de defensa frente al universo del funcionamiento del transporte que te hace bastante diestro en el manejo del coche. Yo creo que si quien maneja en el DF, maneja en cualquier parte del mundo, y lo hemos sucedido en Bogotá, pero siento que es un poco más complejo en la Ciudad de México. Sí, claro, bueno, también Bogotá es un poquito más pequeño, ¿no? A ver, déjame decirte, ciudades que te sorprendan o que te llamen la atención en lo que corresponde al transporte público que has visitado en el mundo. Para mí, uno de los ejemplos que me llama más la atención, que me gusta mucho, es Madrid. Madrid ha tenido una evolución en su transporte público que en unos 25 años se ha venido consolidando cada vez de manera más eficiente. Tiene un sistema integrado de transporte con una autoridad única de transporte, que es el Consorcio de Transportes de Madrid, donde está el metro, los trenes suburbanos, los buses, los intermunicipales, claro, todo organizado a través de una única autoridad que planea, gestiona y controla el sistema de transporte. Con una cosa importante, es que los sistemas europeos tienen un subsidio para su operación muy alta, lo que permite que la calidad sea mucho mayor en términos de la prestación del servicio. Pero la experiencia de Madrid es una experiencia que realmente vale la pena ver. A mí me gusta mucho. Sí. A ver, países nuestros de América Latina, Río se ve caótico, ¿no? Es caótico, ha logrado en los últimos años, y a propósito de eventos importantes como el Mundial y próximamente Olimpiadas, han desarrollado sistemas de transporte público que van mejorando el funcionamiento del transporte público. Hay ya 2 líneas de BRT, está una por entrar a funcionar, y hay proyectos que van mejorando el sistema de transporte. Es difícil la situación del transporte público en general en Latinoamérica. Por ejemplo, Lima hoy ya tiene una organización mediana de su transporte público, tiene una línea de metro, otra en construcción, y bueno, una línea de BRT también funcionando, pero falta el gran volumen del transporte público tradicional. Bogotá ha entrado en un proceso de transformación con su sistema integrado de transporte público, no tiene metro, pero la columna vertebral del sistema es Transmilenio. Y se hizo un proyecto de integrar todo el sistema de transporte, viene en un proceso de implantación que arrancó en el año 2012 y no ha sido fácil. Pensamos que iba a ser más fácil, pero la creatividad no nos dio para tanto y vamos ahí sí, en un proceso lento. Oye, a ver, porque se nos acaba el tiempo, en muy poco tiempo, así poquísimo. ¿Guadalajara tiene bueno o no? Sí, va bien, pero sí hay que ponerle atención al transporte público concesionado, que también tiene el gran número de viajes, pero tiene su línea de tren, viene un nuevo proyecto de tren, tiene la línea de BRT, algo de transportes eléctricos, pero sí. Creo que en todas las ciudades hay que ponerle atención a ese transporte público concesionado en el esquema hombre-camión, porque creo que es donde hay una mayor deficiencia y yo creo que hay voluntad de los transportistas para trabajar. ¿Y usas transporte público? Todo el tiempo. ¿Sí? Metro o metrobús. En eso me muevo. Debo advertir que los peceros no los uso mucho y la bici tampoco porque me da un poco de miedo. Sí, claro. Bueno, en otra ocasión hablaremos de las motocicletas, que también es otro tema. Otro tema. Fernando, es un gusto. Javier, muchas gracias. Mucha suerte con el Congreso. Muchas gracias.